su computadora. Es correcto. A ver, deje. Sí, igual si gusta salirse y ventana incógnito, copia la liga y ya puede hacer su usuario nuevo. O cuando vas a entrar, cambias el... No, voy a salir ahora regreso. Sí, señor. Nada más que la liga. Ya estamos con nuestros amigos de YouTube. Pablo está ya conectado ya. Está ahí por el Zoom de los aquí le vamos falta. ¿Ya le gustó? Para cuestiones de estética, compañeros, y de movimiento, cuando se vayan a referir a Pablo, refiérase hacia el frente de ustedes, que nosotros los vemos a ustedes muy bien en la perspectiva. No se refieran refiéranse a la cámara, no a la computadora, para que salga padrísimo. Perfecto, perfecto. Oiga, si pudiera decirle al doctor Fausto que ya estamos en línea en YouTube para que cuando llegue sepa que ya está en proceso la transmisión. Estimado Martín, ya estamos transmitiendo por YouTube. Ya nomás esperamos en cuanto llegue el doctor Fausto para comenzar. Sí, señores, ustedes mandan, ustedes tienen el evento. Muchas gracias, ya estamos nosotros también grabando para la plataforma Zoom para poder compartir. Bueno, pues me adelanto un poco. Gracias por la participación a todos ustedes dentro de las actividades que mes por mes viene realizando la Facultad de Derecho de México. Muchas gracias al doctor Eric Padilla, quien ha tenido que atender actividades académicas con el señor rector Mejía el día de hoy, con don David, y que bueno, ya nos platicará después de los logros que ha tenido con las actividades del día de hoy. Y a nosotros, pues muchísimas gracias por tener esta modalidad, estos experimentos académicos, estas formas nuevas de adquirir el conocimiento donde todos vamos a aprender. Entonces, yo les doy la palabra, nosotros estaremos calladitos, ya se está grabando, y cuando ustedes lo decidan, y en el área electrónica tienen al doctor Pablo, y aquí estamos a la orden, aunque esté apagada la camarita, mi querido doctor Pablo, aquí estamos por cualquier estrategia que se impone. Bien, gracias. Bien, había otro que quitaron, ¿no? Si es que todavía no llega, pero no sé si... Pues vamos a dar un minuto más, ya regresamos. Pues muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos de las redes sociales. Estamos ya transmitiendo en vivo y en directo desde Foro MIR para todos ustedes una emisión más del programa Observatorio Sistémico Social. Ahora mismo en compañía del doctor Pablo Galindo Cruz, que nos acompaña vía virtual, y del doctor Isarmo Kusuma Perea, que tenemos aquí con nosotros. Estamos en unos minutos más con la posibilidad de contar también con la presencia del doctor Fausto. Y esta participación que vamos a tener el día de hoy, pues va a ser el inicio de un nuevo momento en nuestro programa de Observatorio Sistémico Social. Esperamos que sea del agrado de todos ustedes y que se enriquezca la conversación. Les invitamos a que, por favor, repliquen este programa, a que le den like, a que lo lleven a sus propias redes sociales y a que, pues, hagan a sus parientes, amigos, conocidos
y a sus enemigos también partícipes de lo que aquí comentamos, siempre dialogar sobre temas de la vida pública, del ámbito de la sociedad, la política, la economía, es relevante para todos nosotros para tener un debate de calidad, un diálogo de calidad, una ciudadanía de calidad, que es a lo que aspiramos. Y estamos convencidos que con estos ejercicios que hacemos con el patrocinio, el apoyo y la difusión tanto de Universidad Internacional de La Rioja en su sede en México y la estructura que en Latinoamérica y España nos cobija también por parte de esta noble institución, con el acompañamiento de nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos acompaña también a través de la plataforma de Zoom que nos comparten generosamente, pues esperamos que nuestras aportaciones sirvan para enriquecer ese diálogo, ese debate, esa ciudadanía a la que estamos convocados a desarrollar mayormente a través de este tipo de esfuerzos. En efecto, como lo comentamos en sesiones anteriores, hay una propensión hacia la ruptura de la corrección política, es el primer tema con el que estaríamos entrando el día de hoy, la polarización como un espacio de desencuentro que gracias a las redes sociales tiene más eco, pareciera ser, que lo que el conocimiento ilustrado, el saber de las ciencias sociales, la cientificidad, esto que hacemos acá pueda reportar. Y en ello hay un gran desafío para los académicos en general, y hay un gran desafío para la sociedad también, de poder remontar esa propensión a la ruptura de la corrección política, esa animosidad tan espontánea y pues fácil de provocar, de insultar al que piensa diferente, al que no se viste, se comporta o se expresa como nosotros, al que tiene ideas encontradas de nuestras ideas políticas o religiosas o de cualquier otra índole. Y en ese orden de consideraciones, un espacio académico consideramos que es lo idóneo para combatir esa protección a la que los medios de masas nos orillan y a la que también las redes sociales parecieran hacer una especie de eco con este fenómeno de las cajas de resonancia, de las burbujas y de las esferas de resonancia que se ha observado también desde teóricos de la comunicación como Manuel Castells hasta otros tantos que en el ámbito de las ciencias sociales en nuestro país han producido reflexiones al respecto. Muy bienvenido sea, estimado doctor Fausto. Pase, por favor. Muchísimas gracias. Encantado de que nos acompañe. Pues ya contamos con nuestro tercer invitado y el día de hoy pues nos abarcamos ya para todos ustedes. En este primer momento, en efecto, la polarización política de nuestro país puede considerarse como uno de los grandes desafíos a los que estamos llamados a combatir nosotros como especialistas en ciencias sociales, en comunicación, en filosofía. Creo que estamos llamados y somos responsables en buena medida de que las redes sociales no se dejen cooptar por la negatividad, por la estupicia, por la protección al insulto fácil, por todas esas propensiones a la incorrección política a la que nos convoca naturalmente o malsanamente la frívola y superficial manera de abordar los fenómenos complejos de la sociedad que generalizan los medios. Esta sería la primera parte y nos representa una gran preocupación, especialmente en UNIR, porque como ciudadanía de vanguardia, como una universidad de vanguardia, como un espacio académico que está habitando las redes sociales en toda su plenitud, estamos convocados a mostrar un dique de contención para esa propensión a la ruptura de la corrección política. Y es que pareciera que hasta en ciertos ámbitos es una especie de concepto de modé, algo que hubiera estado ya desfasado y que diera cuenta más bien de no estar suficientemente comprometido con sus ideales, como recuperando algún tipo de romanticismo o añoranza vetusta del pasado en la que pareciera ser que la intolerancia y la radicalidad y el ánimo de fundamentalismo fuera lo que primara y lo que haría ver al ciudadano como verdaderamente político. Afortunadamente, hoy en día, creo que en el siglo XXI podemos ver muchas otras maneras de alzar esa disposición revolucionaria y ese ánimo combativo y de canalizar esas pulsiones de la juventud también de una manera mucho más edificante. Y en ello creo que juegan un papel fundamental, ni menos de las ciencias sociales, sus aplicaciones a través de la administración pública, las manifestaciones sociales que también ha tenido la tecnocracia, todas estas transformaciones en las que podemos ver que aquello que inició siendo también un producto
de la hegemonía, de la tecnocracia, de las formas imperialistas de formar a la política de los países de las regiones periféricas como América Latina, han cobrado matices sociales de preocupación genuina por los derechos de la otredad, y creo que eso también nos da oportunidad para decir que hoy en día estudiar ciencias sociales, ciencia política y administración pública es un paso hacia el futuro, porque estamos claros más que nunca que para poder tener una sociedad que habita en la concordia y que se proyecta hacia el futuro con una posibilidad de construir seriamente mejores oportunidades para todos, se requiere definitivamente desarrollar un buen nivel de sofisticación en términos de ciencias sociales y políticas. ¿Cómo lo ve usted, estimado doctor Moctezuma? Primero, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los colegas y aquellos que nos están viendo a través de la transmisión. Bueno, quisiera empezar con una cuestión en términos conceptuales de la idea de que se ha manejado últimamente la idea de la polarización desde una perspectiva ideológica, desde una perspectiva emotiva, pero que deja de lado también una larga tradición de las ciencias sociales, que es la perspectiva materialista, tanto histórica como dialéctica, la idea de que la polarización parece que es un fenómeno puramente cultural, puramente ideológico, puramente psicológico, cuando en realidad, bueno, deberíamos de estar también viendo y analizando toda la cuestión estructural y sistémica que hay detrás. Es decir, la forma de organización de la sociedad que polariza desde el momento en el que divide a la población en términos materiales, ¿no? Por ahí existen algunas estadísticas, estudios muy interesantes de Oxfam, a mí me parece que metodológicamente están mal. Por ejemplo, un estudio que sacaron durante pandemia que se llama Las desigualdades matan, donde marcaba la idea de cómo los 10 hombres más ricos del mundo, digo que ahí es la parte de metodológica que está mal, porque todavía tendría que hablar de corporación, grandes capitales, bancos, etcétera, pero bueno, aún así es lo suficientemente ilustrativo. Los 10 hombres más ricos del mundo duplicaron dos veces su fortuna en el 2021, en el periodo de pandemia, siendo que el otro 99% de la población redució sus prestaciones. Y eso marca una idea que ya está planteada en estas teorías tradicionales del marxismo, de la izquierda, como el materialismo, que existe una organización que polariza en términos de clase, ¿no? Es decir, si a una clase le va bien, a la otra le va mal; si a esta le va bien, a la otra le va mal. Y creo que eso lo refleja bastante bien. A ver, ¿cómo es posible que durante un periodo donde al 99% de la población fue mal, al 1% pasó de 700 mil millones de dólares a 1.500 millones, a 1 billón, ¿no? Y medio de millones de millones de dólares? O sea, eso es absurdo. Aunado a que las mismas estadísticas que nos marca el año pasado Oxfam, el 1% de la población concentra el 95% de la riqueza. O sea, no es posible no tener una sociedad dividida, una sociedad en la que haya incómodo, que por supuesto a lo mejor no se dirige de manera correcta, pero cuando tenemos esas diferencias en términos materiales, ¿no? Cuando hablamos de democracia de una manera muy clara, estamos hablando de democracia, donde el 99% de la población vive repartiéndose las migajas del 5%, me parece una cuestión sumamente problemática. Y ya nada más quisiera terminar apuntando dónde puede ser que haya habido este cambio. Desde las propias izquierdas hubo un informe de la CIA que se desclasificó, si no mal recuerdo, a finales de los 90, a principios de los 2000, donde decía, a ver, no se trata de personalizar la situación, pero sí que marca la idea, porque es un autor muy relevante. Este informe de la CIA que filosofía de los trabajos tan importantes de Foucault de alguna manera empataban con su agenda, porque desplazaban la lucha de la izquierda desde el materialismo histórico, dialéctico, la lucha de clases, hacia términos culturales, hacia términos sexuales, etcétera, etcétera. Por supuesto, no solamente Foucault, sino vemos que Habermas desplaza las ideas principales de la escuela de Frankfurt ancladas en Marx hacia la parte contraria, no se diga la tercera generación de la escuela de Frankfurt con Axel Honneth, ¿no? O sea, si nosotros consideramos que esta escuela es tan importante en términos de su aportación al pensamiento social, al pensamiento crítico, pues que se haya desplazado cada vez más lo que entendemos con la izquierda hacia la parte ideológica, hacia la parte cultural, hacia la parte de los valores, y hemos dejado de lado esta polarización en términos materiales, que es la que finalmente sirve como estructura, como infraestructura a la polarización ideológica. Sin duda alguna, muy interesante, estimado doctor. Muchísimas gracias. ¿Cómo lo ve, doctor Anselmo? Muchísimas gracias por la invitación, pero por la tarde, saludos a todos que nos están viendo.
¿Qué tema tan complicado, tan difícil de desmenuzar? Porque creo que tiene varias aristas en diferentes niveles. En el sentido de que esta polarización, si bien tiene que ver con la lucha de clases, con el materialismo, con la manera en cómo el capitalismo actualmente está embonándose, mezclando y entrando por diferentes recovecos, que incluso hasta la izquierda se ve ya invadida del capitalismo, queramos o no. Es imposible pensar nuestro mundo sin consumismo, sin estar en redes sociales, sin estar yendo a conciertos, sin comprar la ropa cada 15 días por las diferentes plataformas, ahora que es súper fácil y súper económico también en ocasiones. Sin embargo, lo que más me preocupa, o bueno, no lo que más me preocupa, sino lo que siempre me ha preocupado pensar, es acerca de cuál es el trasfondo, como ya lo mencionaba, cuál es el trasfondo de esta sociedad y de esta humanidad. No es posible pensar esta humanidad ya sin capitalismo, lo cual me parece aberrante y difícil ya pensar, concebirlo. Una nueva manera de organización económica no la puedo concebir. Tal vez por ahora la manera en cómo ya estamos alienados hacia esa economía y por lo tanto a esta polarización. Sin embargo, quisiera meterme un poquito más al fondo, en el sentido de este subjetivismo contemporáneo, posmodernista, que está invadiendo a los individuos. En el sentido de que son capaces de ver más allá de su propio pensamiento, de ponerse en los zapatos del otro o de concebir realidades distintas a las propias, lo que genera estos argumentos falaces en el cual los mismos individuos se justifican su forma de actuar y su forma de pensar, lo cual genera esta polarización en el que ellos quieren, o la sociedad quiere, nosotros que no me estoy excluyendo, nosotros queremos estar del lado correcto de la historia, o del lado correcto de la sociedad. Entonces se dividen en dos: los conservadores, hablando en términos de nuestro anterior presidente, los conservadores en los que quieren tener un sistema político priista o panista, y los otros que quieren tener un sistema, entre comillas, de izquierda, porque yo no sé si podría pensar este sistema de izquierda, no sé si este gobierno es de izquierda, no lo sé. Habría que repensar nuevamente cómo están estas maneras en las que se organizan los sistemas políticos y los partidos políticos. Entonces, a lo que voy es que actualmente la sociedad busca establecer y fijar una postura desde dónde estoy yo correcto y tú, el contrario, el otro, estás equivocado. Lo vemos en la manera en cómo nuestros vecinos del norte establecen aquellos que están en contra de nosotros y nosotros que somos los buenos estamos sufriendo. Ayer nada más veía la noticia anterior, me parece ser, de que la industria hollywoodense está perdiendo. Pero está perdiendo, pues sinceramente lo dudo bastante, ¿verdad? Sin embargo, ellos se sienten como desvalidos. Me recuerda mucho a Nietzsche, no recuerdo el nombre de ahorita del maravilloso libro, en el que el otro es visto como malo y nosotros, en el sentido del subjetivismo, como buenos. El otro nos está haciendo daño y nosotros vamos a hacer lo necesario para protegernos. Me recuerda ahorita también a la situación que se tiene con las diferentes reformas, en las que los individuos, los panistas, buscan, o los periodistas, buscan establecer el otro, que es el partido en el poder, Morena, como aquellos malos que intentan generar una dictadura. Y por supuesto Morena, como aquellos que buscan y se establecen como los buenos, con el objetivo de mantener su status quo de poder, ¿no? Entonces, la polarización, me parece ser, va hacia este subjetivismo en el que se utilizan estas falacias para justificar su propio pensamiento, sus propias razones y su propia explicación de por qué están en el lugar correcto. Magnífico, muchísimas gracias, doctor Gonzalo. Estimado, la genealogía de la moral, gracias, la genealogía de moral de Nietzsche. Gracias. Estimado doctor Galindo, ¿cómo lo ve usted? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, doctor Augusto. Saludos a los doctores César y Isaac, que nos vemos todos los lunes. Entonces, pues, me da mucho saludarlos y saludar a todos los que nos ven.
Yo también mientras hablaba, pensaba algunas cosas. Primero, en este librito que a mí se me hace uno de esos que debe tenerse varias veces, que es este de Giovanni Sartori, que es la democracia, donde habla de la cuestión del consenso. El consenso se puede dar, dice Sartori, primero en cuanto al régimen, es decir, que estamos de acuerdo en cuál es el régimen que nos gobierna. Después veo un tipo de consenso en tanto a los valores últimos que seguimos y un tipo de consenso en tanto a las reglas que vamos a seguir. Dice Sartori que el único consenso que es realmente necesario es el consenso de las reglas. Es decir, podemos no estar de acuerdo, aunque sería deseable que estuviéramos de acuerdo en cuál es el tipo de Estado que queremos. La verdad es que México, podemos empezar por lo en España, no termina de definirse como un país con una economía liberal o con una economía intervenida y de corte más bien socialista. En México parece que no logramos ponernos de acuerdo en qué tipo de país o qué tipo de sistema deseamos. Y yo creo que eso es comprensible, es normal. Sin embargo, lo que sí es fundamental es que estemos de acuerdo en cuáles son las reglas del juego democrático. Y ahí me parece que incluso en eso todavía no lo hemos logrado hacer, porque por ejemplo algo que parecía tan entendido y tan aceptado como la división de poderes, de repente parece que hay quien no la desea tanto, aunque hay quien pondera con mucho optimismo la reforma judicial. A mí me parece que es una vulneración a la división de poderes y que desea que no haya contrapesos, y eso ya no es un asunto de valores, ni es un asunto de cuál es el régimen que nos gobierna, sino de las reglas mismas del juego democrático, que creo que ahí es donde todos tenemos que estar de acuerdo. Mencionaba lo que mencionaba el doctor César, este asunto de la sociabilidad humana. Esto, por supuesto, que es algo que no se nos debe olvidar, ¿no? Decía Aristóteles, a quien se le atribuye con razón aquel término de son político, de animal político, decía precisamente en la política que aquel que crea que no debe vivir en comunidad, una de dos, o es una bestia o es un dios. Claro, los dioses no tienen necesidad de nada, son racionales, pero no son dependientes y por tanto no tienen necesidad de hacer política. Y los animales son frágiles, pero como no son racionales, no tienen posibilidad de hacer política. Además, los animales tienen la ventaja de que no pueden comportarse mal. Los animales no pueden cometer faltas morales como sí lo puede hacer el hombre. Entonces, es necesario que reconozcamos interdependientes. Eso ya va incluso por encima de las consideraciones políticas y es una consideración antropológica. El problema que tiene el capitalismo, creo que lo decía bien el doctor Augusto, este subjetivismo que yo más bien nombraría como un individualismo, pero el problema que tiene es que nos hace creer de manera ilusoria que no necesitamos de los demás, como si nuestras propias fuerzas, nuestro propio capital, nuestros propios recursos fueran suficientes para poder salir adelante. Pero eso es una mera ilusión. Eso no es cierto. El capitalismo desdibuja la necesidad, la esconde, porque la necesidad, la indigencia, la enfermedad es incómoda. Es como la muerte, no queremos verla. Sabemos que nos vamos a morir y lo aceptamos, pero lo que nos preocuparía es morirnos ahorita. Sabemos que caeremos en enfermedad y que seremos débiles y que necesitaremos incluso que nos ayuden para las labores más básicas, pero lo escondemos lo mejor que podemos, nos lo echamos bajo el tapete, y eso, para hacer eso, nos facilita mucho esta ilusión generada por el capitalismo. Entonces, yo pensaría que el problema con el capitalismo sí es este capitalismo a ultranza, es sobre todo pues esta distorsión moral que hace del individuo. También podemos hablar de otras distorsiones que los regímenes colectivistas llevan a cabo. O sea, no es que nos podamos simplemente salvar renunciando al capitalismo, porque también es cierto que no se puede renunciar a la propia responsabilidad, ¿no? y a la obligación que tenemos no solamente de ser ayudados, sino de ayudar, ¿no? A mí me preocupa, estoy de acuerdo en este asunto de que la sociedad pues, se ha estructurado, ya lo decía Marx, ¿no? En términos
clase en esta dialéctica en la que lo que termina por definir nuestro propio carácter es la relación que tenemos con los medios de producción. Sin embargo, yo ahí tendría dos incomodidades, por así decirlo. Primero, a mí siempre me ha parecido que no hay que concederle demasiado peso a la estructura social. Yo sí creo que la agencia individual no queda nunca del todo anulada por la estructura social. Creo que no estoy diciendo que el doctor Isaac haya caído en eso, pero sí creo que algunas interpretaciones del marxismo, quizá las más duras, niegan la posibilidad de la agencia individual. Y hace poco mencionaban también el tema como de esta suma cero, ¿no? Para que uno sea rico, uno tiene que ser pobre. De hecho, en el 2019, hace muy poco, Manuel Wallerstein, artista, sociólogo norteamericano, que postulaba la llamada teoría de la dependencia. De hecho, él fue de los que empezaron, bueno, él y también Stiglitz empezaban a hablar de este asunto, ¿no? De la dependencia entre los diferentes países y de los centros y las periferias. Este asunto del sistema mundo es algo propio de Wallerstein. Y yo tampoco estoy tan convencido de que la riqueza del mundo sea un juego de suma cero. Por supuesto que es inaceptable, que es para que te fuera el estómago las desigualdades tan profundas que existen. No hay manera de aceptarlas, ¿no? Ahora que estamos en el cónclave, bueno, siguiendo el cónclave, desde Juan Pablo II, en un documento que se llamaba Labor en Exerces, ¿no? La cuestión del trabajo, condena estas desigualdades, pero lo que no estoy seguro es que sea un juego de suma cero. A mí me parece que no es necesario que un Estado se empobrezca para que otros se enriquezcan, sino que podríamos encontrar mecanismos de cooperación para que todos pudiéramos tener cierta prosperidad. Sin duda que el tema da para muchísimo más. Yo solamente diría, ya por último, que así como la Edad Media tuvo una impronta romana, pues la modernidad, esto lo dice un filósofo español, Vicente Verdú, la modernidad es sobre todo norteamericana, la modernidad es gringa, por decirlo en términos pues, comprensibles. Y lamentablemente la cultura, este tipo de cultura, pues sí lleva un capitalismo de ficción y un consumismo que sin duda pues es muy peligroso. No se trata de ser aquí, no se trata de ser de odiar todo lo que nos suene a Disney, pero sí se trata de recuperar estos valores de solidaridad y de comunidad que creo que nunca deben de perderse. Entonces sería mi comentario. Magnífico, muchísimas gracias, doctor Galindo, como siempre, muy interesante su aportación. Pues iremos a un siguiente bloque, amigos, y el siguiente lo dirigirá el doctor Pablo, el doctor Moctezuma. Adelante, por favor. Sí, que tiene que ver con la intervención que ha tenido últimamente el doctor Ernesto Zedillo, expresidente, en relación con sus críticas a la reforma moderna, iniciando la implementación de la reforma, como lo es, y una serie de declaraciones, y sobre todo el artículo que saca de Letras Libres, que de alguna manera recoge varios de los elementos de su presentación ante la barra de abogados allá en Estados Unidos. Lo primero es que es un documento que a ver, es elegante, es conciso, pero está lleno, por lo menos, tengo dudas en relación con cuál es el público objetivo al que se dirige el documento del doctor Zedillo, ¿no? Si va a jóvenes que no estuvieron en su sexenio y que no vivieron o padecieron todas sus reformas y todas sus políticas, bueno, lo entendería, ¿no? Ya queda a un cuarto de siglo y la idea es a lo mejor capturar a este público joven que no vivió las desgracias de sus políticas, de su implementación, ¿no? Lo que él dice, más o menos como Calderón, los daños colaterales, no era necesario hacer tal o cual cosa. Pero me parece que, sobre todo, tiene puntos sus declaraciones, su artículo sumamente débiles, ¿no? Él dice que no ha habido una respuesta puntual por parte de la presidencia, por parte del gobierno de Morena, pero
sea más bien hacer el análisis de su propio relato, ¿no? Primera, donde él se presenta, más o menos en el mismo sentido en que hoy se presenta Morena, primero a los ciudadanos de la necesidad de una reforma ante un poder judicial que no es democrático, que es esto, y que es la renuncia, lo mismo que dice la doctora Claudia Sheinbaum, yo estoy renunciando a imponer o a controlar la Suprema Corte que estaba antes, porque yo tengo la posibilidad de nombrar tres magistrados, ¿no? Y tres ministros, perdón, y de esa manera pues, yo podría controlar la Corte junto con las tres ministras que continuamente han votado por parte de la Cuarta Transformación. Y digamos, es lo mismo que dices ahí, ¿no? Yo renuncié al control que tenía mi partido a la Corte y puse una Corte democrática. O sea, ver que los argumentos son más o menos lo mismo, pero me interesaría ver cuál es finalmente el resultado, ¿no? Entonces me dice que él básicamente, ¿no?, renunció a todos los poderes que ya por haber sido el último presidente del PRI estaban todos, ¿no? Él podía controlar la Corte, podía controlar las cámaras, podía ver cómo es un gran demócrata, ¿no? Es una cosa bella y hermosa. Un humanista dijo que renuncia a todo absolutamente para que la democracia se ponga. Insisto, falta algún elemento o varios elementos de verdad, como las presiones por parte de la política para que hubiera una transición ante ya una pérdida de credibilidad por parte del PRI con un fraude anterior en el 88, ¿no? Entonces ya la presión social porque hubiera un cambio era tremenda, entonces el mismo La Bastida, que yo recuerdo perfectamente que también el autor de la comedia, se interpose, y no sé si no me recuerdo, ya apuntaba en su comedia hace principios de los 2000 que Cedillo ya había pactado con Estados Unidos esta transición con el PAN, y que en algún momento cuando llega Vicente Fox, recordaremos que se barajó la idea de, bueno, aquellos que son más jóvenes no lo tendrán, pero se barajó la idea de tener un bipartidismo además positivo norteamericano, ¿no? Es decir, el PRI y el PAN, que básicamente ya eran lo mismo desde el 88. Recordemos que, si bien se limitan muchas cosas, y que en su momento Bartlett tendrá que hacerse responsable de esto, pero en realidad la implementación y la aceptación de la imposición de Salinas de Gortari en el Estado del 88 vino por parte del PAN, ¿no? Finalmente, recordemos este discurso muy encendido por parte de Diego Fernández Ceballos, el famoso jefe, para quemar las actas y que no quedara constancia de qué es lo que había pasado, ¿no? Entonces, eso, un primer elemento. En este mismo sentido, La Bastida dice lo mismo, ¿no? Es el candidato que Sevilla le había tratado con Estados Unidos para esta transición. Lo cual nos debe llevar a una pregunta y una preocupación interesante. Es decir, que en realidad no tuvimos todavía elecciones completamente limpias y democráticas en el 2000. Si es que ya está pactado con Estados Unidos, iba a haber una transición. Luego, del 2021 del 2006, que como mínimo fue oscura, cuestionada. Y entonces empezaríamos a pensar en que quizás habremos tenido 2 o 3 elecciones razonablemente limpias, ¿no? Por un lado. Y lo segundo, que es estructuralmente más fuerte, el Cedillo normalmente tiende a plantear la idea de que con esta nueva reforma, con esta implementación, se van a imponer los poderes políticos. Y entiendo que, quisiera preguntarle a él, ¿qué es lo que entiende por política? Porque parece traducir el hecho de que sigue con esta línea de desprestigio de la política, cuando justamente lo que estamos hablando es la política, como Aristóteles, que se la máxima de las artes y las ciencias humanas, porque es donde nos ponemos de acuerdo para nuestras necesidades, para lograr el bienestar, el fin de la vida humana, que es la felicidad. Entonces, cuando él dice que lo primero que se debe tener con este cambio son las finalidades políticas, pues, supongo que lo está diciendo en términos negativos, porque todo su alegato es en contra de la elección jueces, ministros y magistrados, ¿no? Ese es su alegato. Pero lo que oculta decir es que este cambio, más que a un control ciudadano, un control democrático, en realidad era quitarle justamente a la parte política que de alguna forma los ciudadanos estamos comprometidos, aunque sea por la votación, de dárselo más bien a los poderes fácticos, principalmente al económico, ¿no? Los organismos autónomos, siempre lo hemos planteado en este espacio, son autónomos de quién, ¿no? Autónomos del poder político, pero ¿a quién responde? Comenzando por la autonomía del Banco de México, respondía a él de una manera completamente subordinada, ¿no? Lo mismo los demás organismos autónomos, ahora lo vemos con un tema que vamos a hablar más adelante, la reforma de las telecomunicaciones, donde están saliendo todos los medios corporativos
mismos chayoteros, ¿no? Es decir, ¿por qué no invitamos a la industria? A ver, antiquieres regular, ¿no? Es el que va a ser el encargado de hacer las regulaciones. ¿No? Eso no puede ser, ¿no? Entonces, voy a decir, el doctor Ernesto Cedillo, que esos cambios que se hicieron, sí justamente buscaron dar el control del poder presidencial, del poder político, pero no para una mayor democratización, para un control ciudadano, sino más bien esto que llaman la tecnocracia, para que justamente los poderes económicos, que fueron los amplios beneficiarios de esto, eso estaría a lo mejor traeremos siempre en ese debate con el doctor Pablo, a ver cómo entonces se reparte la riqueza. Es evidente que si a algunos les beneficia, a nosotros nos está quitando, porque la riqueza no es infinita, ¿no? Y se produce además a través del trabajo. Entonces, estamos viendo con estas estadísticas que no nos muestran todo el panorama que hay detrás, pero que por lo menos vamos a ver. Tú controlas el 95% de la riqueza, tú el 1%, pues es evidente que vas a vivir en democratización, porque ¿cómo es posible que nos repartamos tantísimos miles de personas 5% de todo lo que producimos, ¿no? Entonces, creo que eso se le olvida decir al doctor Cedillo, que no es por sus impulsos democráticos, sino por presión de Estados Unidos, y que finalmente no es por mayor democracia, por mayor ciudadanía, sino más bien para darle un control al poder político, como sucedió en gran parte del mundo, del poder policial, que permitía favorecer a los poderes fácticos, principalmente a las grandes potencias. Magnífico, muy interesante. Muchísimas gracias, doctor Moctezuma. ¿Cómo lo ve, doctor Gonzalo? Híjole, primero, si Cedillo está sosteniendo de que él entregó una democracia limpia, entonces está afirmando, suponiendo, de que todo lo anterior sí era completamente una dictadura, ¿no? Que lo sabemos en realidad, porque era una transición ya pactada, ya establecida, que hasta nosotros como sociedad, lo recuerdo de niño todavía, pensaba, ¿para qué vamos a votar si el príncipe va a ganar? Siempre va a estar en el poder. Entonces, me parece preocupante, me parece triste las dudas que nos está generando ahora el presidente con estos comentarios, con estos alegatos, porque entonces nos está indicando que precisamente lo que dice el doctor, pudiéramos estar ante una manipulación internacional y de una inclusión, de una falta hacia nuestra soberanía. Porque entonces hay un control, de facto, que ya lo teníamos y lo sospechábamos desde antes, de que nos decían que éramos el pacto tercero, gracias por la palabra. Es cierto, siempre lo han dicho y a veces nos hemos considerado eso, pero parecía que seguimos siendo el pacto tercero y que aún así con las presiones que estamos viendo actualmente parece que está pugnando el Estado norteamericano de que sigamos siendo ese pacto tercero. Y que pues, vamos a verlo en un momentito, por lo que está sucediendo actualmente, el motivo de por qué se establecieron estas reformas, porque pareciera que está tratando el gobierno norteamericano establecer y oficializar esa conceptualización de pacto tercero mexicano. Me parece triste y me parece muy importante la duda que nos está haciendo, doctor, porque nos hace pensar de que la historia no está siendo verídica, que hay mucho por analizar todavía, que hay mucha información que posiblemente esté escondida y que es necesario aún sacar a la luz. Es posible ahora con las nuevas tecnologías. Magnífico. Muy interesante. ¿Cómo lo ve usted, doctor Galindo? Muchas gracias. Antes tenemos aquí, yo que estoy aquí en el Zoom, una participación de nuestro público Rolando. Dice, yo considero que no se deben evaluar las nuevas políticas públicas antes de su implementación, si bien se debe realizar un cambio por la injerencia de poderes fácticos como el poder económico y el crimen organizado en uno de los poderes más importantes. Bueno, aquí, Rolando, muchas gracias y te invito a todos los que estén ahí conectados en el Zoom a participar. De acuerdo, por supuesto que es pronto para juzgar la reforma judicial. Yo tengo mis dudas, por ejemplo, que todo parece indicar que Delia Vázquez será la presidenta de la Corte, o si no, pudiera ser Yasmín Esquivel.
no es que César Gutiérrez Priego, el hijo de General de Arroyo, que, pues, como sabemos, fue condenado por narcotráfico, aunque siempre ha dicho Gutiérrez Priego que su papá es inocente. Por supuesto que se reconoce que un hijo, pues, defienda la honra de su padre, ¿no? Aunque, vaya, hay una duda fundada con respecto a General Gutiérrez Priego. Pero, muchas gracias, Roberto. A ver, yo diría, y creo que tiene que ver con lo anterior que platicábamos, descrito de la palabra política, ¿no? Cuando dice Ernesto Zedillo que, como siempre que se utiliza, es una reforma que busca estaba politizada la Corte. A ver, lo que pasa es que podemos entender político como, que es como lo decía Max Weber, ¿no? Como el poder tener el control del Estado, marcar el rumbo del Estado. Pero hay un sentido más original de la palabra político, que es precisamente este sentido aristotélico, en donde la política, y que también lo dice en el siglo XX, Hannah Arendt, pues es el arte de convivir unos con otros. No es necesariamente político el ejercicio del poder, sino el arte de convivir unos con otros. Por supuesto, yo creo que la realidad del poder es inevitable, pero creo que hay que ir limpiando ese término de la palabra política. Ahora, con respecto a Ernesto Zedillo, a mí, pues sí me llama la atención que el más fuerte por parte de la oposición en estos momentos, pues sea un presidente pues que dejó el poder pues ya hace unos años, ¿no? Creo que esto habla pues, del modo en el que se ha pues, perdido, en el que se ha desdibujado hace 25 años había opción. El modo en el que se ha desdibujado, en el que se ha perdido la oposición. La oposición política hoy por hoy no existe. Ni siquiera es que esté débil, es que no existe. No tiene papel, ni siquiera testimonio. No tiene autoridad moral. De repente sale a hablar por ahí Ricardo Anaya, que ya para verse un poco menos amigable, ya se un poco de pelo, pero de todas maneras no se dan cuenta que es él, ¿no? Pues vaya, no tiene ninguna autoridad. Y entonces, efectivamente, pues a mí me parece que es muy indicativo que el presidente, que salió hace 25 años, esté ahora hablando de este atentado contra la democracia. Y luego quienes te dan la razón, todo y que reconozco el valor intelectual de Enrique Krause, creo que no, se queda muy lejos de la tradición de vuelta, ¿no? Y de Octavio Paz, lejísimo de esa tradición. Se trata de elaborar una bandera liberal, pero que lamentablemente, y eso que yo soy simpatizante del Estado liberal, la verdad es que pues, va perdiendo el liberalismo la batalla moral, la batalla ética, ¿no? No estoy diciendo que yo sí creo que hay mucha corrupción dentro del 4T, como también la hay dentro de la vida de los pianistas, pero bueno, pues ahí tenemos, como acaban de nombrar, director del metro, Alejandro Rubalcaba, ¿no? Y cómo hay un nepotismo franco dentro de Morena, y cómo siempre hay sospechas de que las adjudicaciones directas del Tren Maya, en las obras que frecuentemente se hacen, pues siempre va para beneficiar a alguien, ¿no? Entonces, creo que estamos ahorita echándonos lodo, diciendo tú eres más corrupto que yo, tu bola es más larga que la mía, cuando la cuestión debe ser una cuestión racional, una cuestión técnica. ¿Qué es lo técnicamente mejor? ¿Qué es lo más sensato? ¿Cuál es el mejor de los caminos que podemos tomar? Y yo creo que no veo ese interés en ninguno de los dos bandos. Yo cuando veo las discusiones en Twitter, por que se llama X, parecería que estuviéramos hablando de equipos de fútbol, ¿no? En donde todo el mundo se defiende a ultranza, todo el mundo
insulta al otro. Por supuesto, lo común es que cuando sale un personaje, es como, no sé si alguna vez jugaron en maquinitas, que va saliendo con este pegado un martillo, cuando sale otro. Así son los que van saliendo muy lentos, pero ahora ya César Gutiérrez Priego está tratando de difundir unos supuestos audios de dudosísima autenticidad, en donde dice que la Patricia Velasco de Cedillo estaba involucrada con los cárteles de la droga, porque ahora de lo que se trata es de sacarle todos los trapos y desacreditar lo más que se pueda y darle con todo, y en estos ellos al diablo. Y al siguiente que critique la 4T va a hacer lo mismo, ¿no? Siempre hay una campaña de desprestigio, siempre hay un ataque, no contra los argumentos, sino contra el interlocutor, cuando alguien se atreva a levantar la mano en contra de la 4T. Las que da miedo ahorita a hacerlo, porque no vaya a ser que mañana publiquen mis calificaciones de arriba, porque algunas no eran tan honrosas. Entonces, quiero decir con esto es, el debate está muy empobrecido. Ernesto Cedillo, pues la verdad es que salió de su partido. Sé que trabaja en el Centro de Estudios para la Evaluación de Yale. Creo que es un economista reconocido. Creo que también se ha mitificado el Fobaproa. Creo que muy poca gente tiene una comprensión profunda, técnica, de lo que significó el Fobaproa. El Fobaproa fue una maniobra con pros y con contras. Creo que haber permitido la quiebra de los bancos posiblemente no hubiera sido una opción mejor. Por ejemplo, sucedió en Argentina cuando colapsó el sistema bancario. Entonces, también se logró en este periodo, este llamado periodo de unidad, la autonomía del Banco de México, que ha sido una de los mayores aciertos, ¿no?, en el caso de la mexicana. Aquí me dicen, ya es una feria de chismes sin buenos fundamentos, señora Mira, muchas gracias, y dice Rudy que nada debe ser gratis. Efectivamente, parece que algunas, así hubo maniobras inadecuadas, hubo que, como siempre sucede en este tipo de crisis, en las crisis económicas siempre hay alguien que sale con un bolsillo. Sucedió en las crisis de las hipotecas en Estados Unidos, sucedió en las crisis de la bolsa de Nueva York, y aquí sucede también. Siempre hay unos pocos que salen con bolsillos llenos y una enorme mayoría que pagan los platos rotos. Sin embargo, eso no significa que no debamos de analizar la historia buscando ser lo más objetivo. Claro, sí, dice porque es historia muy reciente. Pero bueno, ya creo que ya hablé mucho y en torno a eso irían mis comentarios. Muchas gracias. Magnífico, muchas gracias, estimado doctor Galindo. Pues es un tema interesante, definitivamente, por el papel que han jugado los expresidentes. Durante mucho tiempo se tenía esta consigna, o era una regla no escrita del sistema político mexicano, que los expresidentes ya no participaban del debate. Actualmente, unos y otros en distintos momentos, según son interpelados, se incorporan al debate público. Es curioso y llamativo que a estos actores del partido se incorporen en este Cedillo, que hace 25 años concluyó su mandato, y que en su momento pues gozaba de cierto prestigio, precisamente por haber dado inicio a una primera etapa de aproximación a lo que podemos referir como una transición democrática. El Cedillo, desde mi punto de vista, tiene algunos aciertos, algunas cuestiones que merecen un reconocimiento. Creo que hay unas condiciones estructurales también que justifican su proceder y que de alguna manera podría pensarse desde una lógica más suspicaz que le deslavan ese acierto, pero creo que dentro de todo fue un personaje interesante que tuvo la buena voluntad de transformar y de cooperar en la transformación de ese régimen, que ciertamente venía en parte impulsado por las propias solicitudes y necesidades de la hegemonía, por los propios colapsos del universo político interno y por la falta de otra ruta mejor a la cual acudir. Recordemos, en ese momento histórico, justamente entra la presidencia de ni más ni menos Cedillo cuando se inicia el Tratado de Libre Comercio, cuando
de alguna manera se tiene que definir el rumbo de la nación respecto de lo que está aconteciendo en el mundo en términos de geopolítica, que se decanta, creo, de manera inevitable hacia el lado de la hegemonía norteamericana. Había la posibilidad de seguir persistiendo en una especie de confrontación con esta hegemonía y de pues, resistirse al paso del tiempo a ver qué podríamos lograr. Quizás hubiéramos logrado otro tipo de alcances en términos de soberanía alimentaria, en términos de soberanía energética, quizás, pero definitivamente por nuestra proximidad con Estados Unidos estaban muy cargados ya los dados de la historia para que al término de la era bipolar nuestro país se orientara hacia las formas, las propuestas, la hegemonía y el liderazgo que abandera Estados Unidos. Entonces, era un movimiento natural con el cual el presidente Zedillo, encabezando también un pequeño reducto dentro del universo del turismo, avanza decididamente hacia ese propósito y termina su gestión con un acto que le resulta deplorable a toda esa élite política que se vio desfavorecida por el buen recibimiento y la facilidad y la disposición presta para reconocer el triunfo de Vicente Fox en ese entonces. Lo curioso es que esa definición del problema en su momento y esa situación económico-política por la que atravesaba nuestro país no fue recuperado mayormente por los analistas de la política y de la economía hoy en día como para poder justificar una serie de decisiones que se tomaron en aquel entonces con base en esta paradoja de que nuestro país debió de acercarse a la economía justamente porque somos vecinos inmediatamente contiguos al gran hegemón del mundo que había quedado como tal justamente después del fin de la era bipolar. Entonces, dada esa condición, ¿qué mejor y qué otra posibilidad hubiéramos tenido? La verdad es que creo que en ese sentido Ernesto Zedillo tiene razón, hizo algunos intentos para afianzar ese poder que la misma estructura priista le demandaba para mostrar que tenía las riendas del poder, como encarcelar al hermano del expresidente Salinas, su rival político, justamente quien lo apuntaló apenas antes, y dar un manotazo en la mesa, si cabe la expresión, para modificar la conformación, la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que se vuelve a hacer ahora mediante un método democrático, siguiendo a Guillermo O'Donnell, que tan generalizadamente se recurre a él para recordar que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, y curiosamente Ernesto Zedillo, tan seguidor, tan adepto, tan filial de Guillermo O'Donnell, que a su vez trae este dicho como un extracto de la obra de Alexis de Tocqueville, ahí no está de acuerdo, ¿no? O sea, él cambió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su contexto con una justificación histórico-política adecuada, pero no es capaz o no tiene la buena disposición para consentir que este movimiento que estamos por ver actualmente tenga una buena motivación y pueda tener un buen desenlace. Y ahí entraría, desde mi punto de vista, se hace necesario también entrar en una especie de autocrítica para quienes veamos con suspicacia este primer movimiento hacia la reforma judicial. Confieso que desde mi punto de vista es mucho lo que tiene que hacer la ciudadanía para que podamos tener éxito en ese gran paso que nos vemos obligados a dar, pero a estas alturas de la historia no habría mejor cosa que impulsarlo para que, si el destino de nuestro país así lo consiente, nos convirtamos en la nación más democrática del mundo de un día prácticamente, al menos en la forma y en la institucionalidad, de una noche para la otra. Eso podría ser, pero naturalmente está dicho y polemizado que el camino es muy largo, y por ello es que se ve con suspicacia que quienes hayan impulsado esa forma de cambiar ese régimen político y social que representa la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya sido con una intención genuina y propositiva. El problema es que estamos tan inseminados de suspicacia, que tenemos tan introyectados, y que ya dijera en un momento un senador de la República que se volvió famoso como Cantinflas por inventar el concepto de cantinflar, con el concepto del sospechosismo, ¿no? Que es tan sedimental de nuestra cultura política que, pues, lamentablemente, cabe decir que también así llegó el grupo en el poder, sembrando suspicacia por
todo lo que pudiera verse con suspicacia, y ahora mismo pues reciben ese influjo de suspicacia de la oposición, aunque pues lamentablemente quien la puede llevar a cabo con mayores fundamentos y bases teóricas y económicas, pues es un personaje de todos nuestros respetos en cierto punto, por haber sido el presidente primeramente y por tener también una base académica sólida con la cual sostiene sus afirmaciones, que es una menos que el expresidente Cedillo. Bueno, yo convocaría tanto al expresidente Cedillo como a quienes desde hoy critican esa posibilidad de la reforma que estamos a punto de ver, de dar un voto de confianza en que algo pueda hacerse para posicionar a nuestro país en un lugar mejor ante los ojos del mundo, y que ese proceso que pueda verse con mucha suspicacia, pues reciba un voto de confianza, ya que estamos tan encaminados hacia él como en su momento estuvimos encaminados hacia los brazos de la hegemonía política, militar y económica norteamericana, que era el efecto natural de la historia en un contexto dado marcado por la popularidad, y que pues, nos mostraba eso como un camino de mejor salvamento. Esa sería mi aportación respecto a este bloque, y con esto nos iríamos a un siguiente bloque que dirigiría el doctor Alessandro. Adelante. Gracias. Excelentes comentarios, ojalá de los correctos, que sean válidos y que resulten algo positivo. Esa es la pregunta, la palabra, perdón. Yo quisiera empezar este tema de la reforma de las telecomunicaciones con el concepto de McLuhan acerca del medio de mensaje. Porque si bien, evidentemente, la reforma ya se había cocinado o se venía cocinando desde antes, todo que se catapultó por el mensaje propagandístico que se transmitió en televisión abierta, ¿no? Acerca del gobierno, llamando a los migrantes que no fueran, porque iban a ser considerados como criminales y los iban a regresar, ¿verdad? Es decir, mandaba que por favor no fueran a Estados Unidos. Bueno, ¿en qué sentido es ese mensaje? Por lo que mencionamos hace un momento, acerca de que se está utilizando un medio nacional para enviar este mensaje, y lo que significa es esta imposición norteamericana, este control norteamericano que se quiere tener en nuestro país. Y me parece ser que en todo el mundo. Porque al parecer esa es la intención del magnate presidente que por cierto está condenado, el único magnate presidente condenado en la historia de Norteamérica, y que busca controlar a estos países y sobre todo prácticamente toda la economía mundial en beneficio propio. Entonces, esta reforma de las telecomunicaciones hace alusión a esta situación que se vivió, y lo menciona de manera muy clara y tajante en varios de los artículos que vamos a comentar. Sin embargo, antes quisiera hablar acerca de esta reforma, que es una de las más manoseadas en varios sexenios. Brevemente, algunos comentarios. Fue creada en 1960 la Ley Federal de Radio y Televisión por Adolfo López Mateos. Después, Gustavo Díaz Ordaz hace una modificación, ya es donde se impone el 25% de tiempo aire para el Estado en estas televisoras y radiodifusoras. Después, en el 69, se pone la alternativa de impuesto, y ahora ya se genera este tiempo aire para el Estado. Y en las últimas 3 administraciones priistas, pues hubo modificaciones, donde la Madrid, Gortari y Sería, que ya sabemos cuáles son, con este avance neoliberal que sucedió tanto de la Madrid, con esta modificación y sistema de medios privilegiado el mercado de las telecomunicaciones, Salinas con la privatización de Canal 13, 7 y otro paquete de medios de comunicación. Y ya después, con Cedillo, también hubo una modificación a esta ley, sobre todo y en particular por esta lógica neoliberal y de tecnicismo o tecnocracia. Y luego viene Fox con este nuevo decreto a los industriales, que ya no estarían obligados a ceder este tiempo al Estado. Entonces, históricamente fue Ordaz quien estableció este tiempo hacia el Estado norteamericano, hacia el Estado mexicano, disculpen. Pero después viene este periodo entre Fox y Calderón, donde surge la famosa Ley Televisa, que por cierto es muy importante iniciar con el final de cómo resultó. Fue eliminada como inconstitucional por parte de los senadores y de la
La Suprema Corte, gracias por la palabra, se me van los conceptos, disculpen. Fue desestimada por la Suprema Corte y bueno, al final no pasó. Sin embargo, queda este antecedente del poder que tienen estos medios masivos para poder generar leyes a su modo y por lo tanto tener un beneficio. Probablemente no pasó, sin embargo estamos en el mismo, solamente que desde el otro lado. Y siempre ha sucedido, históricamente, cuando ha sucedido un intento de reformar, saltan los concesionarios, los dueños de los medios, tratan de cambiar, de modificar las leyes y el Estado regularmente recula y por supuesto hacen esta modificación. ¿Qué fue lo que se hizo hace un momento el día 28 de abril, si no mal recuerdo, con Sheinbaum, que echó para atrás junto con el Senado, ambos se echaron para atrás para platicar y tratar de llegar a un acuerdo respecto a esta reforma? Que justamente lo decía, ¿no? ¿Cómo es posible que estos concesionarios quieran establecer sus condiciones para que se realice la reforma? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿cuáles son las características de esta ley? Televisa, una, consolidar el dominio de concesionarios de la radiodifusión y las televisoras, expandir el ámbito de acción de los concesionarios, extendiendo su actividad a otros mercados de telecomunicaciones, proteger a los concesionarios de tener un regulador y asegurar el tránsito de la digitalización. Ya después vino el apagón analógico y, por supuesto, el uso de los medios digitales. Entonces, por supuesto, tenemos el efecto de una influencia del poder privatizador sobre el poder estatal para crear leyes afines. Y entonces, en esta ocasión, estamos viendo que es el Estado el que pretende, o vemos que intenta recuperar y estatizar esta reforma a través de estas modificaciones que buscan regular el comercio, regular los concesionarios, regular el tiempo de publicidad, regular las concesiones que se otorgan los permisos que se otorgan a los pueblos indígenas y afromexicanos, asimismo a los medios públicos como tal, reales, sociales, de que también pudieran obtener un pago por los servicios que están dando, es decir, un tiempo de publicidad. Entonces eso me parece ser que es algo muy positivo. Bueno, pero ya tomando en cuenta los artículos, algunos de los artículos que quiero mencionar, por ejemplo, el artículo 7 menciona un control total acerca de estas telecomunicaciones, es decir, como la agencia, la agencia cambia de nombre, disculpen tengo aquí mis notas porque se me olvidan los temas, pero cambia algo así, transformación digital, agencia, pero es agencia ahora. Y por lo tanto, este artículo busca regular y garantizar el desarrollo en materia de telecomunicaciones. Se elimina el Instituto Federal de Telecomunicaciones y se crea esta agencia de transformación digital. Gracias. Y por lo tanto, este sería el único órgano que estaría controlando todos los medios, lo cual es interesante. No quiero sonar apocalíptico, pero suena interesante cómo busca el Estado tener ya un control total sobre plataformas digitales, televisión, radiodifusión y también comunicación telefónica. Entonces, dentro de estos temas controversiales, bueno, también tenemos el artículo 160, en las que menciona que las comunicaciones privadas son inviolables. Hay un juego en todo la reforma en el que hay elementos o artículos donde se menciona que el Estado, la agencia principalmente, tiene la capacidad de bloquear señales, bloquear plataformas, pero también está defendiendo la libertad de expresión de contenidos, de recibir contenidos, incluso de transmitir contenidos. El famoso artículo 190, si no mal recuerdo, aquí lo tengo en mis notas. Perdón. Hay un artículo en donde menciona que la agencia se toma la facultad exclusiva de poder bloquear alguna de estas señales. ¿Y en qué sentido? No menciona nada más.
Solamente es el artículo, lo enuncia de esa manera. Sin embargo, en toda la reforma menciona algunos elementos en los cuales se podría bloquear. Algunos de estos son muy específicos. La primera es cuando se violen los lineamientos acerca de la defensoría de las audiencias, lo cual me parece muy interesante. Porque la defensoría de las audiencias permite que los usuarios, el público, nosotros, tengamos voz en cuanto a los contenidos que recibimos. Si algo nos parece, si se muestra algún contenido que no sea benéfico y correcto para la ciudadanía, levantar la mano y decir, ese programa muestra tal cosa, haga una investigación al respecto. Es lo que hace el Canal 22 y Canal 11. Y por supuesto, principalmente los medios públicos. Entonces, se faculta el derecho de bloquear las señales cuando se violan este código de audiencias. También se faculta la posibilidad de bloquear cuando se violen los lineamientos para el público infantil, tal como el uso de drogas, la violencia, cuando se incite al odio y a la discriminación. Y por último, del que recuerdo ahorita en este momento, es bloquear las señales cuando haya algún contenido propagandístico de otro gobierno extranjero y que esté publicándose o masificándose en nuestro país. Esos son básicamente los tres momentos que veo en los que señala que se faculta el momento del bloqueo. Ahora, también quisiera resaltar, bueno, también hay otro que se me estaba pasando, que se le faculta a la agencia el generar el padrón de uso de celulares, de modelos de celular, que ve que ya se ha intentado hacer en otro momento, no se ha logrado por diversos miedos. Sin embargo, en esta se busca establecer este padrón, y creo que me parece benéfico para cuando se tenga llamadas de extorsión, llamadas de delincuentes, o cuando se comunican los delincuentes desde la cárcel para hacer estas labores de extorsión. Al menos en ese sentido, pues podría ser benéfico. También dice, lo dice claramente, la comunicación privada es eso, privada, y no puede ser inviolable, salvo cuando haya alguna autorización de alguna de las instancias judiciales. Ahora quisiera pasar al otro aspectos que resaltar, aquellos elementos que me parecen muy interesantes. El primero es el artículo 2, que menciona el acceso universal. Ve que con Obrador se intentó en su plan nacional generar este momento en el que todo México tuviera la posibilidad de ingresar o tener acceso a medios digitales. Incluso hasta llegó Mark Zuckerberg a visitarnos y se establecieron convenios, no sé dónde llegaron los convenios, pero se establecieron. Y bueno, ahorita tiene la CFE la posibilidad, o está ofreciendo el servicio de Internet, pues, y el bienestar, se le llama así, ¿verdad? No recuerdo este momento. Pero también se le ofrece el Internet de parte del gobierno mexicano. En esta ocasión, busca establecer este acceso universal a los medios digitales, e incluso se le faculta o se le pide a la agencia que anualmente genere programas para llegar a esta universalización y que todo el territorio mexicano también se tengan acceso. Ya lo decía, la creación de la Defensoría de las Audiencias, supervisar esta programación y también las concesiones para comunidades indígenas también se me hace muy importante. También hay un artículo respecto a los derechos para las personas aquí lo menciona con discapacidad, así tal cual lo dice como discapacidad, no como personas con capacidades diferentes u otras habilidades. Lo menciona de esa manera tal cual y busca obligar a los que ofrecen el servicio de telecomunicaciones que proporcionen plataformas, aplicaciones o medios para que estas personas con estas capacidades tengan ingresos en medios de comunicación. Se me hace también muy interesante. Lo de elaboración anual de la cobertura que les mencionaba hace un momento para la conectividad universal. Hace patente de manera constante el derecho a la información y a la expresión y recepción de contenidos. En todo momento menciona, no se puede censurar la expresión, no se puede censurar la recepción de contenidos
y también se faculta el envío de esta información. Y por último, los incentivos. En esta reforma se plantea que para que los concesionarios tengan incentivos, si transmiten mayor cantidad de contenidos nacionales, se les va a otorgar mayor porcentaje de tiempo en publicidad. Lo mismo para los comisionarios de las comunidades indígenas, afromexicanas y públicas en general. Si transmiten mayor cantidad de contenidos, también se les da la posibilidad de aumentar su tiempo de publicidad. Y bueno, hasta ahí un comentario, esperando a ver qué sucede con las modificaciones que se le puedan realizar y si es posible la aprobación. Si es posible o no la aprobación de esta reforma. Magnífico. Muchas gracias, estimado doctor Anselmo, por su amplio comentario. Doctor Galindo Cruz, ¿cómo lo ve usted? Muchas gracias. Bueno, aquí hay algunos contactos, no puedo leer todos, pero muchos coinciden en que el problema pues, es que se utilice el poder público para beneficiarse legítimamente. Y creo que, en efecto, eso es lo que el origen de las sospechas que hay en las privatizaciones que se empiezan a dar, como ya decíamos, en el periodo militar, en los medios de comunicación. A ver, es de todos sabido, ¿no? Es, de hecho, es un lugar común el asunto de que los medios de comunicación constituyen un cuarto poder. Yo diría que por lo menos que hay que dimensionar. Es, primero, porque en un país con el alto porcentaje de personas en la pobreza que tenemos, es verdad que aún en la pobreza hay muchas personas que tienen acceso a la radio y la televisión, no hacia el internet. Entonces, a mí sí me parece que estamos viendo una brecha entre quienes siguen utilizando los espectros radioeléctricos para consumir contenidos y quienes utilizamos pues, la banda ancha. De tal manera que pues eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. A veces también pensamos que el internet es democrático y no lo es, porque hace falta ciertas condiciones de infraestructura para poder acceder a internet, pero creo que sí hace falta revisar los estudios empíricos que se hicieron en los años 60 acerca de este poder, ¿no? Que tenían los medios. Ya mencionaba hace rato a McLuhan, a mí me gusta, decía también el doctor que había que no quería verse apocalíptico, ¿no? Y yo pensaba en los apocalípticos y los integrados, ¿no? Que a veces pues parece que algunos, como es mi caso, tenemos una visión quizá un tanto más integrada, ¿no? Es un libro clásico de Humberto Eco. A ver, yo el problema que veo es que hay lo que los abogados aquí, César nos podrá decir un poco más al respecto, llaman una colisión de derechos. Porque, por supuesto, que hay derecho a la información y ese derecho también implica que no haya manipulación y que se informe de la manera más correcta posible. También pues, hay un derecho a tener contenidos de calidad. Me refiero a contenidos de tipo, por ejemplo, los contenidos que se utilizan para las secundarias, que sean, que lleguen a todos los rincones que tengan que llegar, pero también que pues, haya contenidos de calidad. Hay quienes piensan que eso hay que dejárselo al mercado, que el mercado, que los empresarios generarán este tipo de contenidos si tienen los incentivos adecuados. Lo que pasa es que también es cierto que cuando el mercado es tan imperfecto, que con estas leyes de comunicación que se dio con la privatización de Imevisión y después lo que generó fue un duopolio entre Televisa y TV Azteca, que no nos llevó a un mejor nivel de contenidos. Está la otra postura, que es la que piensa que debe haber buena televisión pública. Aquí el problema es que la televisión pública, por lo pronto, la de la 4T, pues ha sido bastante propagandística. A mí me parece que lo que han hecho con Canal 11 es verdaderamente reprobable. Canal 11 hoy es un canal paritario, pero me parece que es
es algo que se tiene que decir. No hay lugar para la oposición. Absolutamente todos los colaboradores son curiosos por la 4T. No hay uno solo que sea crítico. Canal 11 precisamente surgió este programa que decíamos de primer plano, donde me parece que la alineación original estaban Paoli Bolio, estaba Carlos Castillo Peraza, el historiador Lorenzo Meyer, y había pues una alineación tanto de izquierda como de derecha y había una discusión libre. Eso pues ya no existe. Es más, me llama la atención que actualmente sea más equilibrado tercer grado que la barra de opinión de Canal 11. Canal 22, pues se diga, ¿no? Entonces, pues hay muchos derechos en coalición. Está el tema de que las personas tienen derecho a la información. Está el tema también de que pues, hay interés por parte de los empresarios en tener ganancias, es legítimo dentro de ciertos márgenes. Y también está el poder del gobierno, a veces de integrar y otras veces de manipular. Yo, honestamente, no sé cómo se puede resolver el problema porque cuando se habla de poner a los concesionarios o a los medios a regularse a sí mismos, también se ha dicho muchas veces que los medios deberían de autorregularse, pues ellos se convertirían en juez y parte. Pero es que también el gobierno es juez y parte. También es cierto que los aspectos regulatorios son propiedad de la nación, no del gobierno, sino de la nación, y que por tanto se tiene que utilizar en beneficio de la nación. Entonces, pues la verdad es que no hay una solución fácil. Creo que sí tendríamos que hacer como consumidores, como ciudadanos, pues es exigirle tanto tener un mayor nivel de exigencia y un mayor nivel de consumo crítico. La verdad es que es algo que también es sumamente utópico. Honestamente, se me hace un poco como este problema del huevo y la gallina, ¿no? Es decir, ¿cómo le haces? Si vas en contra de la expresión o si permites que haya abusos. Es un tema complicado. Por lo pronto, sí creo que esta ley, esta última reforma que se va a aprobar, sí tenía una cláusula muy venenosa, que es esta de poner en la Agencia de Transformación Digital el control para bajar plataformas. Esa agencia está en manos de Pepe Merino, que es completamente faccioso, es completamente rendido a la 4T, y que afirmaba, por lo menos como estaba escrito en la ley, había que ver si eso se podía llevar a la práctica, pero afirmaba que se podían censurar plataformas digitales, de tal manera que si no les gusta lo que está ocurriendo en YouTube, pues de plano bloquean YouTube, como ocurre en China, ¿no? Entonces, pues eso creo sí es una cláusula bastante peligrosa, que ya la presidenta dijo que esa cláusula se va a retirar. Hace rato citaban a Santiago Krill con esto de sospechosismo, pues es que la verdad es que no logramos este sospechosismo. Parece que el interés no es generar mejores medios de comunicación, sino hacer más. Y eso pues es muy peligroso. Bien, muchísimas gracias, doctor Galindo. Doctor Moctezuma, su comentario. A ver, creo que ya con un análisis más profundo de la ley nos damos cuenta de que existían ya de por sí en la presentación original candados que permiten ver que no es esta ley censura que han impulsado los medios. Es una cuestión sumamente interesante, como ahorita vemos la lucha que tiene Carmen Aristegui con Televisa, con Televisa Leaks, en ese caso están completamente encontrados, pero cuando se trataba de ir en contra de la regulación que propone el gobierno frente a los medios, sobre todo los corporativos, ahí sí se van invitados, improvisados y son amigos y compadres, ¿no? De piquete de ombligo. En el caso de lo que plantea el doctor Pablo, diría algo muy puntual. A ver, por lo menos los gobiernos, y sobre todo el gobierno actual y el gobierno bajo las reglas que se establecen incluso en la democracia liberal representativa, por lo menos tiene
esa parte de la representatividad. Es decir, es mejor que tenga el control el gobierno, que tiene esta parte representativa, a que lo tenga un medio corporativo, que es una empresa en la que nosotros no tenemos ninguna injerencia, ¿no? O sea, si hay que escoger entre dos males, creo que el mal menor es finalmente que el gobierno pueda regular. Yo sé que causa mucho sospechosismo, no voy a decir mucha sospecha, ¿no? Mucha sospecha, por ejemplo, el tema del control de los celulares. A ver, nuevamente, nosotros damos todos nuestros datos biométricos, ubicación, a las empresas como Samsung, a Apple, y nunca cuestionamos que finalmente cuando el gobierno de Estados Unidos les pide información, si ellos se niegan, es muy rara vez que el Poder Judicial ha detenido al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Para que no se entregue información. O sea, prefieren entregarle información a estas empresas privadas que no sabes qué van a hacer con ellas, que dársela a un gobierno que el cual se supone que lo puedes castigar en una votación, ¿no? Y que tiene esta representatividad. Y me lleva a la parte que había planteado al inicio y que podemos retomar lo de Cedillo. A ver, tuvo una pésima decisión, lo del FOAPROA, que está muy manoseado. A ver, es que vayamos hacia atrás. En los 70s, Echeverría nacionaliza la banca, con los problemas que todo ello conllevó, pero luego Salinas de Gortari la vuelve a privatizar, la regala, ¿no? La regala igual que regaló Teléfonos de México, pensando en esto de las telecomunicaciones, se generó todo este emporio que tiene Carlos Slim, ¿no? Regala los bancos, y entonces nosotros vamos con esta idea que no habíamos contrastado empíricamente, pero acá tenemos muchos datos de que la iniciativa privada administra mejor. ¿Qué pasa con esos bancos? Cierran en 4 horas. Y se tiene que rescatar, y sucede que no hay otra manera de hacerlo más que poniendo esa deuda privada en deuda pública, y eso pasado no solamente en México, pasado en Estados Unidos, pasado en Argentina, ahorita en Argentina nos sigue pasando, ¿no? Con ley. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros dejamos la autorregulación? Tenemos datos empíricos históricos de que cuando no hay regulación hay quiebres, y sobre todo van los estados a rescatar a quienes han generado estos quiebres, ¿no? Así convirtiendo las deudas privadas en deudas públicas. En el momento en el que había regulación en Estados Unidos, no hubo quiebras bancarias hasta en los 70s, que se empieza a quitar la regulación, sobre todo en el periodo de Reagan, que quita completamente las regulaciones, vienen las quiebras a diestra y siniestra, ¿no? Y lleva a la parte de esta ley de telecomunicaciones. Lo primero que salen a decir todos estos chaneleros es que cómo se puede lanzar una iniciativa en la que no estén sentados los carteros de Televisa, de Azteca, de Slim, etcétera, etcétera, para que ellos sean los que dicten, como sucede en Estados Unidos, o como sucedió durante el periodo liberal, cuáles van a ser las regulaciones, ellos que son los interesados, ¿no? Insisto, como decía bien el doctor Pablo Juez y parte, pero ya vimos cuáles son los resultados que sean las empresas privadas, las corporaciones, las que se autorregulan, no se autorregulan porque ellos están guiados por la máxima del mayor beneficio, ¿no? Aquí no hay regulación. Y pensando en los liberales, para que no vean solamente citado Marx, ¿no? Ya decía Adam Smith que las empresas privadas, los empresarios, ¿no? Las corporaciones, se vuelven con una máxima mínima. Todo para mí, nada para todos. Solo eso, insisto, no lo dice Marx, lo dice Adam Smith. Entonces, no podemos pensar que haya una regulación, una autorregulación por parte de los negocios privados que tienen esta leitmotiv de la ganancia, a un perjuicio de los demás, ¿no? Entonces, creo que va quedando claro que no hay una ley de censura, sobre todo porque se especifica en la ley que se van a defender los derechos individuales, que las comunicaciones individuales son inviolables. Ya ahí yo veo una manera en la cual pueden empezar a saltarse las regulaciones, por ejemplo, que ya no sea que Televisa fomente los canales individuales de la eso no nos puede pagar. Pero, por ejemplo, digamos, Carmen Aristegui, todo este problema que ha salido estructural de lo que hace, según ellos, Televisa, para desinformar a la gente, para un uso perverso del espectro radioeléctrico, ¿no? Entonces, eso que lo hacemos o lo regulamos porque es una empresa que está obteniendo un beneficio legítimo por el uso de un bien nacional que es el espectro radioeléctrico. Entonces, no veo más que por parte de los propios medios corporativos que el problema. Finalmente dice,
bien lo mencionaba el doctor Pablo, que yo sé que da este temor. A ver, bajas la plataforma cuando es la plataforma la que incurre en una falta, no cuando un particular utiliza esa plataforma para dar su opinión. Es cuando la plataforma de manera sistemática incurre en algunas de estas faltas que ya de por sí están. El problema es que es muy difícil de implementar, ¿no? En el artículo 617, que es la que no puede ser expresiones de odio, de discriminación, de violencia, pero luego estos toques lo llevan, ¿no? Hasta sus últimas consecuencias y están tranquilos porque saben que no se les puede hacer nada, que no hay dientes, que no tiene dientes. Entonces se le está poniendo de dientes esta agencia para que realmente cuando haya una corporación, un medio, un particular que incurre en estas faltas, se les pueda parar, ¿no? Eso me parece sumamente importante. Y bueno, para terminar, insisto, ¿no? Creo que si nosotros hacemos un balance entre la administración pública y privada, fuera de lo que eran estos prejuicios, de que la administración privada siempre era mejor, porque ahora tenemos grandes evidencias de que esto no es así. Que no quiere decir entonces que vayamos así de manera ciega a confiar en los gobiernos, pero que tenemos una financia cívica, una financia social, para que no nos atención de este tipo de problemas. Magnífico, muchas gracias, doctor Mox, muy interesante. En efecto, creo que este problema nos plantea esa gran diatriba entre el Estado y el mercado. Podemos acudir hasta el Catecismo de los Industriales de San Simón, su ofrecido, y también plantea, todavía más problemáticamente desde mi punto de vista, el gran desafío de la crisis de legitimidad de nuestro Estado, del Estado mexicano en particular. Y creo que esto se hace más evidente en términos de la manera en cómo olvidamos como sociedad que sí hay una soberanía que tenemos que defender por principio funcional, por la manera como opera la sociedad del siglo XXI, por principio de geopolítica. Estamos llamados no solamente a tener soberanía energética, soberanía alimentaria, sino a tener soberanía sobre la autodeterminación y la manera en cómo se utilizan las herramientas de propaganda, de publicidad y de indoctrinamiento, que son efectivamente las redes sociales, porque también obedecen a intereses que filtran ideas propagandísticas, ideas publicitarias e ideas de indoctrinamiento, y que sí rinden muy bien provecho a las organizaciones de políticas y de la economía de los países en donde se forjaron estas plataformas. Entonces, creo que no conviene más que seamos ingenuos en que YouTube, Twitter, Facebook no son también instrumentos de poder de la hegemonía. Lo acabamos de ver ni más ni menos con mucha mayor claridad que nunca en la historia, que la toma de gobierno del presidente norteamericano estaba precisamente y ha estado acompañando sus acciones de gobierno al magnate que es el dueño de la red social más politizada, polémica y controversial de la sociedad mundial en este momento, que es Twitter. Entonces, pensar que no hay ahí un filtraje de indoctrinamiento, de propaganda y de publicidad dirigido específicamente con los fines de afianzar una hegemonía, un imperio, una dominación, es absolutamente ingenuo. Desde mi punto de vista, las ciencias sociales tienen que servir para esclarecernos este tipo de problemática y para plantearnos lo esencial, que en este caso sería, desde mi punto de vista, la crisis de legitimidad tan grave que tiene el Estado mexicano, en donde estamos saturados, ahora sí, usando técnicamente con la mayor propiedad del lenguaje, de suspicacia. Nuestra sociedad, nuestra cultura política y la proyección que hacemos en los medios de masas que usufructan enormemente este estado de suspicacia que nos tienen postrados ante otras sociedades que tienen mucho más orden y mucho más contención y que son mucho más capaces de construir confianza entre sus pares. Ese sería mi comentario con mucha brevedad y puntualidad en este punto, ya para pasar a la última fase, en donde el doctor Pablo Galindo nos compartirá su propuesta de comentario. Adelante, estimado doctor Galindo. Muchas gracias. Bueno, yo quería hablar sobre, como saben, el fin de semana hubo un Congreso Nacional, se reunió el Consejo Nacional de Morena, y la presidenta Claudia Sheinbaum envió una carta que pues es una especie de decálogo que no deja de ser curioso, porque justo estábamos discutiendo el papel de la moral dentro de la política. Aquí el tema es que siempre tenemos la suspicacia o la sospecha de si realmente se trata de una preocupación auténtica
o si se trata de utilizar la ética y la moral como una oferta electoral que no pasa de ser eso, una fachada con tal de capitalizarla en votos y que no haya un auténtico interés por tener prácticas pues más aceptables éticamente dentro de la política. Entonces, resumiendo algunas de las cosas que en la carta tengo aquí a la vista en este momento, comienza la presidenta hablando del valor de la unidad, ¿no? Dice que no haya divisiones dentro de lo que ellos dicen de su movimiento. Ahora también se han metido en problemas con esto porque ellos comenzaron de alguna manera anunciándose como contrasistema, ahora son el partido hegemónico en el poder, es decir, son lo que en su momento fue el PRI, y aparte un PRI con esteroides, de tal manera que pues ahora no tienen que pasar de ser movimiento a ser un partido político que corre, yo pensaría que ya pretende ser un partido de Estado. El PRI se instauró como partido de Estado y me parece que también Morena tiene estas pretensiones. Sin embargo, en la misma carta, en otro punto, la presidenta dice que debe de evitarse la tentación de convertir a Morena en un partido de Estado. Yo debo decir, yo no soy seguidor de Morena, tampoco soy prianista, como dicen, por supuesto que tengo preferencias políticas como cualquier persona, pero lo que quiero decir con esto es que a mí me da algo de gusto que por lo menos en el papel se esté planteando estas ideas. El problema es que efectivamente tengo la sospecha, ¿no? En otros puntos dice, deben todos conducirse con honestidad, humildad y sencillez, evitar la parafernalia del poder, que no viajen en aviones, en helicópteros privados, la ropa. Bueno, todos hemos visto cómo pues se visten, perdón por la cacofonía, cómo se visten algunos de los políticos de Morena, utilizando pues ropa bastante costosa. A ver, yo no me llama la atención la ropa demasiado costosa tampoco. Bueno, algunas se me hace de plano fea. Pero lo que quiero decir con esto es que aquí el tema no es tanto la marca de ropa que utilizan, no debería ser tanto, todo visto alrededor que trató de ocultar Marcelo Ebrard, por ejemplo, sino que son fortunas inexplicables y son bienes extremadamente costosos que no alcanza para volverse un consumidor habitual de ellos simplemente con el sueldo que se obtiene por el poder público, porque son algunos relojes, algunas prendas, pues son hechas para millonarios que tienen ingreso mensual de millones o en cientos de miles, por lo menos, ¿no? Que no es lo que debería tener un funcionario público, porque está estipulado en un funcionario público. El tema de los aviones, a mí sí me parece que la presidenta debería de viajar a un avión privado por temas de seguridad y de eficiencia, pero, bueno, no privado, sino del gobierno, pues, o sea, particular del gobierno, pero bueno, este es un tema que ahora nos excede. Algunas cosas que trae la carta son de plano difíciles de definir, porque por ejemplo dice que se evitará el machismo, la discriminación, el racismo. El problema es cómo dejamos claro a qué se refieren esos términos, ¿no? También critica el turismo político, ¿no? El turismo legislativo, el amiguismo, pero es que aquí de plano hay partes en las que uno de verdad creo que cabe la risa, ¿no? Critica el amiguismo, el influyentismo y el nepotismo. Bueno, y entonces, ¿qué sucede con los patres? ¿Qué sucede con que el secretario de la organización de Morena es el hijo del presidente, así sin más? Y el mérito de Andrés Manuel López Beltrán es ser hijo del presidente, no tiene otro mérito más que ser hijo del presidente. Pues la verdad sí mueve un poco a la burla que nos diga que no va a haber nepotismo, porque está prohibido el nepotismo, cuando vemos a los alcaldes, cuando vemos a los Andrés, cuando vemos a los López, que se han hecho las familias reales, ¿no? Dentro del morenismo. También, bueno, llama a consolidar el Instituto de Formación Política, habla del tema del partido de movimiento, que la sociedad republicana hace énfasis en eso, la no colisión con la delincuencia organizada ni con el cuello blanco,
que aquí, de nuevo, pues también hay fuertes sospechas, ¿no? Cuando hemos visto, por ejemplo, a alcaldes de algunas localidades de Guerrero, alcaldes de Morena, reunirse, echarse sus cervezas con miembros del crimen organizado, pues también a ver a quién les cree. También hay que decir que cuando un partido político es exitoso, pues ahí van, ¿no? Ahí van las reglas. Yo no estoy tan convencido, honestamente, yo dudo de que Morena sea un baluarte. Yo honestamente no lo veo así. Sí creo que es bueno y es saludable que por lo menos en el papel se plantee, pero me da la suspicacia de que se trate simplemente de una fachada. Y por otro lado, pues llama la atención que Claudia Sheinbaum pues está tratando de tener el mismo liderazgo moral que tiene Obrador. Ya en otro momento tenemos que hablar de la desaparición mediática de Obrador, que es otro tema, pero habrá que ver si ese juego de liderazgo puede realmente llevar a cabo Claudia Sheinbaum, porque también hay que decir que eso es un modelo priista. En el modelo priista, el jefe del partido era el presidente. Eso yo tampoco creo que sea saludable. La verdad es que creo que quien tendría que estar dando el liderazgo pues es Luisa María Alcalde. Pero estamos emulando este modelo priista donde hay una disciplina militar, ¿no? Y el jefe del partido es el presidente y es ciegamente el presidente. Entonces, pues, a mí me recuerda mucho los tiempos del PRI y también pues me da la impresión de que muchas de estas cosas que Morena plantea, pues insisto, de plano mueven a la risa, ¿no? Y algunas pues, son auténticas. Ya hemos visto cómo la presidenta trató de poner en su sitio a Andrea Chávez, ¿no? Que quiere ser el gobernador de Chihuahua. Acababa de irse de no en primera clase, nos aclaró que no en primera clase, sino que es business class de France, que es mucho mejor que la primera clase de Aeroméxico, ¿no? Pues bueno, parece que algunas son pedradas que podrían tener hasta ahí. Ese sería nada más mi comentario. Magnífico, muchas gracias, doctor Galindo. Pues vamos con el doctor Ansaldo, adelante. Gracias, doctor. No sé, me parece, y me pregunto si nuestra presidenta tiene la misma categoría de liderazgo y de moralidad que representaba el presidente anterior. Porque pareciera que a sus integrantes de partido y sus miembros de gabinete y compañeros legisladores, etcétera, pareciera que se están saliendo del corralito, los que tenía el presidente anterior, que los tenía bien organizados, bien informados, y lo que decía se cumplía, y aunque parecía un disparate, lo aspiró a la piedra, ¿no? Bajarse los sueldos, obligar a ciertos funcionarios a hacer ciertas acciones, a ciertas actividades, conforme a los lineamientos morales del partido. Entonces, esta carta que envía la presidenta pareciera que quisiera establecer estos mismos lineamientos, pero centrándose ella como líder moral, pero ahora del partido. Lo cual entonces me lleva a pensar, entonces, el partido está unido hacia ella, el partido y sus miembros de gabinete y todos aquellos que están aliados a ella, ¿la ven como una líder moral o por qué la necesidad de establecer eso? Que ya en algún momento, como bien decía el doctor, pues sí, es un mecanismo priista, porque lo hacía la Madrid también, y los anteriores presidentes que establecían las reglas de cómo deben conducirse, cómo debe ser el actuar en cuanto a normas sociales, políticas, morales y judiciales. Entonces, me parecería que no está llevando a cabo la misma organización que se llevó en el periodo anterior, porque ya estamos viendo de que hay diputados que se quieren seguir el sueldo y que otros que no están cumpliendo con estos lineamientos. Como dice el doctor, hay contradicciones en estas formas de actuar respecto a la forma que se pronuncian los diferentes miembros. Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Montezuma, ¿cómo ve?
Hay una problemática, efectivamente, como plantea el doctor Pablo, entre vender algunos de estos posicionamientos en sentido de una publicidad política, ¿no? En algunos casos. Y que habría que hacer una diferencia, voy a empezar a madurar en términos de ciudadanía política, hacer una diferencia de los principios realmente sustantivos de aquellos que son superficiales y que son del humo, que tienen que ver con más publicidad, de publicidad y propaganda. ¿A qué me refiero? Esta cuestión de la austeridad. Ok, la austeridad en términos de una política pública me parece perfecto, pero llevarlo eso a la vida privada, solo creo que todos estamos de acuerdo que debe diferenciarse, ¿no? Una cosa es tu vida privada y una cosa, bueno, el caso de lo que pasó con Fernando Moreno. Es una cosa así, me dan 20,000 pesos para vuelo, para presentarme en el Congreso Europeo, ¿no? Y yo no la diferencia. La política pública es que los vamos a ir en vuelos comerciales, clase turista, y si tú, como parte de tu trabajo, porque eso es parte de lo que ha permeado mucho en una sociedad despolitizada, ¿no? Es que viven de legal, a ver, todas las personas que en algún momento, en alguna circunstancia, trabajamos para la administración pública, pues vivimos eso. Un médico de IMSS vive de su trabajo, vive de verano, ¿no? Un profesor de una universidad pública vive de dar clases y vive de verano, igual que un político que desempeña su papel. Entonces, creo que debería ser incluso todavía más peligroso el que nosotros digamos que parte de este del movimiento, ¿no? De la cuarta transformación, no sea la depauperización de la propia clase, más bien la idea de que porque una persona de clase trabajadora que ha llegado a través de la política a la internacionalidad, ¿por qué no podemos hablar de la vida igual que todos los demás? No, porque puede decir, no, todos debemos vivir en la, si quieren vivir en la pobreza, bueno, pues es tu decisión personal, pero una cosa son las políticas públicas y otra cosa la vida privada. Si tú finalmente me dan estos 10,000 o 20,000 o lo que sea, yo pongo en mi trabajo, que eso es lo que yo marcaría, igual estoy de acuerdo con el doctor Pablo. Una cosa es lo que tú debas de comprobar en tu patrimonio, parte del trabajo que has desempeñado, y otra cosa el enriquecimiento turístico, ¿no? Todos carros marketing, no le alcanza esta más otra inmensa mansión que tiene el Campeche, tampoco se cuadra con lo que ha ganado como funcionario público. Entonces, porque eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Y la otra cuestión relacionada con esta ley del nepotismo, saber, las familias normalmente, aunque ya no sucede con la misma fuerza que la teoría, porque incluso los apellidos eran Zapatero, ¿no? Porque familias dedicadas a esta. Las familias tienden, ¿no? Ya insisto, no de manera tan fuerte, pero a seguir una profesión. Es muy posible que si tuviste un abuelo abogado, un papá abogado, tú también vas a ser abogado, no es forzoso, pero hay una línea. Entonces, las familias que se dedican a la política, hace rato, yo en eso no estoy de acuerdo, el hijo del observador, López Beltrán, no tiene ningún mérito. Estuvo también desde la Fundación de Morena, apoyando a su papá como operador político en campañas en la Ciudad de México, en campañas en algunos estados. Pues él ha hecho su carrera. Es como decir, Cuauhtémoc Cárdenas no tiene ningún derecho a ser el líder de la izquierda durante tantísimo tiempo, no tiene ningún derecho porque su papá fue Lázaro Cárdenas. Justamente por eso se dedica a eso. El hijo de Cuauhtémoc, también es de Lázaro, el abuelo, ¿no? No se dedicaron tampoco a la política. Los Bush, dos generaciones de presidencia, ¿no? Es decir, tampoco podemos, o sea, esa ley del nepotismo, yo lo entiendo, o sea, se dedica a citar los hijos que se deben de compartir, pero por otro lado, que tú tengas una familia que se ha dedicado, como si eres abogado, como si eres médico, como si eres político, de manera legítima a esa función, ¿no? Igual que pasa, por ejemplo, con lo del Poder Judicial, a mí me parece exagerado la parte del nepotismo. Si tú eres un abogado y has subido en la carrera del Poder Judicial, pues, o sea, tu hijo también es abogado,
cómo no de alguna manera lo ayudas para que así bien, debemos de combatir el nepotismo, que es si no tenía los médicos suficientes, no dejarlos subir, pero otra cosa es que hay una familia que va por médicos. Entonces, creo que este decálogo, este congreso y algunos de los puntos son más parte de propaganda, parte de esta publicidad política especial que avanza con la despolitización, y otra cosa es que nosotros veamos ya los elementos realmente sustantivos ayuden a la formación de una ciudadanía crítica. O sea, en esto sí es fundamental que no pase, y esto es. Muchas gracias, doctor Muxú. Pues en efecto coincido en esta parte y creo que estaría bueno plantearnos la posibilidad de que nada en la arena pública y en la manifestación política de las personas sea como el piso básico para propiciar la burla y el escándalo. Creo que esto deberíamos de erradicarlo, valdría la pena intentarlo por lo menos para no continuar con esa tendencia mediática de la espectacularización de la política, que es precisamente uno de los grandes lastres que culturalmente nos han sofocado como posibilidad de expresar una ciudadanía política, y que bien valdría la pena plantearnos en una visión mucho más profunda, y creo que la ocasión de la reforma de la de telecomunicaciones es ciudadana para ello, ya mencionamos bastante sobre esto, pero ahora mismo en relación con la posición que aspira o que se propone ostentar la presidenta frente a su grupo político, frente al partido Morena, también cabe considerar que si está ausente se le critica, si se hace presente se le critica, entonces pareciera como que no hay un justo medio. Yo coincido también con el doctor Muxú en el sentido de, pues alguien como Manuel López Beltrán, que ha vivido de eso, digamos, aprendiendo, porque tiene una posición privilegiada para aprender, de alguna manera recibiendo, percibiendo, estando presente, pues sería tan, desde esta perspectiva insensata, juzgar su falta de derecho o su legitimidad para participar en el proceso, como si dijéramos también que cualquiera de las personas que han sido beneficiarias de una herencia o de un legado, como que el hijo de Slim ahora no tiene ningún mérito para dirigir Sanmont o el CEL, o como que Carlos Arturo Díaz Ayón no tiene ningún mérito también por ser alguien cercano a la familia. Es decir, la propia organización de la economía está afincada en esto, ¿no? O sea, hay una continuidad necesaria y el ámbito de la política no es exento. El problema, veo yo, sería más bien la falta de legitimidad en la que está imbuido actualmente el Estado mexicano, que demanda una ciudadanía mucho más activa y participativa, que demanda una construcción política de la ciudadanía mucho más avanzada, mucho más sofisticada, mucho más sensible, mucho más presente, en donde el ciudadano habite la política desde un punto de vista de mucha mayor seriedad, y en donde se radique esa propensión tan fácil y tan accesible mediante la mediaticidad a hacer de la política un espectáculo que sea nuestro cotilleo y nuestra comidilla de entretenimiento, ¿no? Creo que estamos en la necesidad política de hacer de la vida pública algo más que entretenimiento. Y a eso creo que es que estamos hablando aquí, y por eso es que los invitamos a que también compartan sus opiniones, las den a conocer y hagan de esto un contexto y un pretexto para llevarlo a sus propios ámbitos. Pues con esto estaré cerrando esta última parte de nuestra participación. Invitaría nada más a una ronda final, a unos comentarios de cierre. Doctor Ansaldo, vamos para cuestión del tiempo que tenemos previsto en el uso del auditorio, estoy permitiéndome abreviar en alguna forma la dinámica, su comentario, lo que quiera compartirnos y su cierre, si están más adelante. Pensar la política, pensar el México que queremos, lo mencionaba hace un momento, en los gobiernos, al menos en los últimos, no está claro qué tipo de ciudadano queremos, qué tipo de mexicano necesitamos y qué tipo de país también deseamos. Se ha mencionado mucho la relación del Estado con la sociedad. ¿Cuál es la función del Estado con la sociedad? No solamente la búsqueda de la seguridad de salud, o la seguridad pública, o el establecimiento de una economía que permita el fortalecimiento social, sino también de qué aspectos requieren, qué habilidades, conocimientos, o formas de ser requiere la sociedad.
Y requerimos una sociedad que sea crítica en cuanto al pensamiento. Estos foros y que la educación también influye en ello, por el objetivo de que tengamos personas y sociedades mucho mejor preparadas, que estén listas para enfrentar cualquier reto, cualquier circunstancia o situación que se presente en el mundo, en general en la vida, ¿no? Entonces, todos estos temas me parecen súper importantes, no solamente que los tratemos nosotros, sino que también se vayan hacia la calle, o se vayan hacia los estudiantes, que los estudiantes, compañeros, ustedes también realicen en sus comunidades o en sus ámbitos familiares o en sus ámbitos de amistad, o si tienen alumnos también, llevarlos al ámbito educativo, con el objetivo de sembrar esta semillita y estas dudas o estas sospechas que tenemos, porque siempre serán benéficas y siempre habrá algo positivo que sacar de ellas. Magnífico, muchas gracias. Estimado doctor Galindo Cruz, su comentario de cierre, ¿está amable? Bueno, agradecer por supuesto a Unir que nos haya prestado, aunque yo quisiera estar allá, pero me fue imposible trasladarme, pero estoy ahí virtualmente, esta invitación, este auditorio, y coincido mucho con lo que se ha doctor Alzando. Creo que el centro de la democracia es el diálogo y que tenemos que recuperar ese valor de diálogo. De hecho, lo decía el autor de izquierda, ¿no? Que era el mismo Jürgen Habermas cuando habla de la democracia deliberativa. Creo que ese es el camino, ¿no? Lamentablemente creo que para que haya diálogo tiene que haber una capacidad comunicativa que es muy escasa en nuestra sociedad. Entonces, creo que ahí es donde hay un enorme trabajo, sobre todo las instituciones educativas, capacitar a los ciudadanos para que tengan los recursos no solamente intelectuales, sino morales, porque al final el diálogo es un ejercicio, creo yo, más moral que intelectual, porque implica escuchar, y pensar y razonar, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esa sería la conclusión que yo sacaría de este episodio. Quedan muchísimas ideas para reflexionar, pero pues ya las iremos platicando en otras ocasiones. Muchas gracias. Claro, tenemos para continuar. Muchas gracias, doctor Galindo. Doctor Montezuma, su comentario de cierre, adelante, por favor. Igualmente agradecer a la institución, a Unir, por invitarnos aquí al auditorio y a los compañeros por compartir este espacio de reflexión. Y daría dos puntos. Uno, van sobre la misma línea, pero primero en términos estructurales, técnicos y materiales. Estoy de acuerdo, ¿no? La escuela, sobre todo la universidad, debería dotar estas herramientas, ¿no? Éticas, morales y por supuesto también discursivas. El problema es que en términos materiales una inmensa mayoría está condenada ni siquiera a este ámbito, ¿no? En la escuela, la posibilidad de estudiar tiene que ver con la posición, con las posibilidades materiales. Bueno, ahí pensamos en una democracia, tenemos una verdadera democracia y pensamos que esta democracia puede ser fortalecida por parte de la educación. Vamos a ver el acceso a todo el mundo aquí pueda acceder a una educación, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pensando en la parte metodológica justo del diálogo, yo entiendo que la parte, por ejemplo, del ataque a personas entiendo como una falacia hombre, pero recordemos que el ámbito de la política ya no se ha visto en nuestra prioridad, no es un ámbito de lógica, es un ámbito de retórica. Y en la retórica sí que tenemos un elemento fundamental que ver donde se ataca al contrincante, más bien ataca al especial del contrincante que tiene que ver con este. Es decir, la política y tiene que ver con el debate no se mueve sobre únicamente la parte argumentativa o la parte argumentativa que se dice lo bueno, lo malo, lo justo y injusto, sino más bien en un aspecto muchísimo más amplio, en el que nos ayuda justamente la retórica y que el grupo de que decía estas habilidades son parte de la discusión, ¿no? Quizás no vamos a encontrar el consenso, el punto justo, pero sí que nos vamos a poder acercar y discutir entre todos, pero sí, valdría la pena no tener miedo, de acuerdo con el doctor César, no hacer de la política un espectáculo, pero tampoco tener miedo a la historia, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor Moctezuma. Pues como cierre, nada más traería a colación un postulado del enfoque sistémico que creo vendría muy bien para contemplar al momento de acercarnos a una política, que es el concepto de Eigenverhalten, la posibilidad de conocer al otro solamente a partir de nuestros propios reflejos. Lo que Anaïs Nin ya habría dicho de una brillante forma, en términos de que uno no ve el mundo como es, sino como uno es, y que también se resume muy brillantemente en un aforismo de la vida coloquial que dice: lo que Juan dice de Pedro dice más que de Juan que de Pedro. Por lo cual estamos convocados también a ser mucho más respetuosos, considerados y prudentes a la hora de emitir juicios políticos, si queremos, sobre todo si queremos, abonar constructivamente a esa realización de un espacio político de buen provecho y de mejor porvenir para todos. Pues muchísimas gracias por su presencia, por su participación, estimado doctor Augusto Ansaldo Frank, estimado doctor Isaac Moctezuma Pérez, estimado doctor Pablo Galindo Cruz. Ha sido un honor compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias a nuestros representantes de Casa UNIR. Muchísimas gracias a ustedes, estimados estudiantes y compañeros que nos ven en la distancia. Quedamos con ustedes en la sesión del próximo lunes y esperemos muy próximamente tener también la posibilidad de volver nuevamente a este magnífico espacio y a este bello auditorio de Casa UNIR. Que estén muy bien y hasta la próxima. Muy buenas noches. Un abrazo. Estimado doctor. Muchas gracias. No, digo, muchas gracias. Mi querido maestro César, no olvides tomar las fotos. Gracias.